campaña presidencial de José Antonio Meade, Javier Lozano, a quien le damos la bienvenida. Lo saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Pues Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Hermosillo. Muy buen día y aquí a tus órdenes. Igualmente, Javier, ¿qué sigue después del debate? ¿Cuál es el pulso de la campaña en el PRI de José Antonio Meade? Bueno, y en todo lo que en torno a su trabajo, Javier. Acuérdate que es el PRI, el Verde y Nueva Alianza, una coalición Exacto. completa. Fíjate bueno, pues es seguir trabajando sobre la misma línea. Yo lo que creo es que con independencia de las apreciaciones personales de cada quien, lo que sí queda claro es que pues José Antonio Meade viene cargado no solamente de una buena trayectoria en el sector público, en el gobierno, y sin militancia partidista, sino con buenos resultados, y que eso lo refleja en una serie de propuestas que pudo hacer el domingo en el debate, propuestas muy concretas que le dicen cosas claras a la gente, que sí pueden cambiar su vida y que pues están enfocadas ciertamente al tema de seguridad pública, pero algo que es incluso anterior a ello, que es la parte de prevención, y eso se da también con muchas políticas de desarrollo social, de cómo ayudarle a la gente a que viva mejor, que tenga una actividad productiva, lícita, etcétera, y que con ello vayamos, pues, digamos, reconstruyendo el tejido social de una manera inteligente. De tal manera que con lo que seguiremos haciendo es desarrollar las propuestas, seguir viajando por todo el país como lo está haciendo José Antonio, y mañana estará en Coahuila. Y bueno, seguirá recorriendo el país con este tipo de propuestas, un poco desdoblándolas para que la gente las vaya comprendiendo mejor, y desde luego haciendo pues un ejercicio de contraste, porque finalmente una campaña no es otra cosa más que un contraste entre planteamientos diferentes para ver qué es lo que más conviene o qué es lo que más convence a la gente. Y aquí nosotros vemos que hay dos grandes proyectos: el proyecto de López Obrador, que si bien es puntero en las encuestas, pues la verdad es que ninguna de ellas le da más de la mayoría absoluta, es decir, no tiene más de la mitad de la intención de los votos, lo que significa que más de la mitad de los mexicanos no lo quieren la presidencia. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es lograr concitar que la mayoría de la gente, en una suerte de voto útil, se venga con nosotros, porque la propuesta de José Antonio Meade es una propuesta basada en leyes, en instituciones, basada en la competitividad, la productividad, en ayudarle a la gente a salir adelante por su propio esfuerzo, pero facilitarle las cosas, en combatir la corrupción, pero a la vez en darle certidumbre jurídica a los inversionistas, en darle tranquilidad a los padres de familia, en tener escuelas de tiempo completo, en tener hospitales al 100% con medicamentos todo el tiempo, en fin, tener las cosas en orden, tener la casa en orden, y entonces darle un futuro mucho más certero a la gente, y no las locuras que está planteando López Obrador, empezando por dar la amnistía a los criminales, ¿verdad? Y a partir de ahí, y cancelar el nuevo aeropuerto, y cancelar la reforma educativa, y bueno, pues ese tipo de iniciativas que, como tú estás viendo en los mercados financieros, hasta en la cotización del peso dólar, pues andan súper nerviosos, ¿no? Porque verdaderamente lo ven como un peligro, como una amenaza. Entonces vamos a seguir en una campaña de propuestas y de contraste. Y yo confío en que, bueno, pues el 1 de julio, la gente, en la soledad de la casilla, va a tomar una decisión responsable, pensando en el bien del país, pero también en el bien de su propia familia y de sus hijos. Hace unos momentos me decía Javier Lozano que viene una campaña del miedo, que van a arreciar con spots y con paralelismos con Venezuela, y que se va a desatar una guerra sucia, dice, por el PAN, por el PRI, por el Partido Verde, por la coalición de partidos contra Andrés Manuel. ¿Qué contestas en No, esto? no es guerra sucia, se llama campaña electoral, se llama contienda, se llama competencia. Que tampoco se azoten y se tiren al suelo, con que qué barbaridad, pobres de nosotros. Pues ¿qué esperaban? Pues claro que hay una amenaza de que nos conviertan como Venezuela, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay temor de que se revierta una reforma educativa y le vuelvas a dar poder a la coordinadora y a la maestra del Bester Gordillo. Claro que hay miedo. Y por supuesto que una campaña es para poner en evidencia las cosas, y no solamente estamos hablando del miedo por decisiones que pueden ser absolutamente fallidas o retrógradas. Hay miedo por un hombre tan mentiroso como lo está resultando ser López Obrador. Primero dijo que él jamás se subiría a un vuelo privado, que eso es de pirurris, que eso es de fifís y no sé cuánta cosa, y la semana pasada lo pescamos en uno, precisamente yendo a Hermosillo, ¿no? Bueno, entonces, y ya que lo pillaron, bueno, pero es un taxi aéreo muy viejito. No estamos hablando de viejito ni del tamaño del avión, sino del tamaño de la mentira. Y además no era un taxi aéreo, porque es un X Bravo, un XB, cuya matrícula en términos de la ley de aviación civil solamente puede ser usada para servicio particular, no para terceros. Entonces mintió. Luego mintió el domingo diciendo, cuando lo evidenció Meade,
de que tenía 3 departamentos y no los declaró no los inscribió en su declaración patrimonial. Él dijo, no es cierto, y si es cierto te los regalo. Pues ya aparecieron ahí las escrituras. Ayer las mostró el propio candidato y se hace ojo de hormiga. Dice que hace 10 años se los donó a sus hijos. ¿Y por qué no está eso inscrito en el registro público de la propiedad? ¿Sí me explico? O sea, y le dice, bueno, pero no son departamentos lujosos ni grandes. Nadie está hablando de que si son lujosos o no, o si son grandes o no. Grande es la mentira, y ese es el tema. Entonces, por un lado ves a un candidato muy mentiroso en cuanto a su situación patrimonial como Ricardo Anaya, ahora también en su situación patrimonial López Obrador, y por eso es que no pueden presentar una declaración completa como la 7 de 7 de José Antonio Meade, porque simplemente no hay consistencia entre lo que dicen que tienen y la forma en la que viven. Entonces, sí, la gente también tiene que darse cuenta de esas cosas. Si eso le llaman guerra sucia, pues llámenle guerra sucia, pero a mí me parece poner las cosas en claro, evidenciar quiénes quieren esta elección y que la gente tome su mejor decisión. Sin duda, entonces tú lo descartas, dices, Javier, que asuman lo que pudiera de alguna manera convertirse en México de acuerdo a lo que dice el PRI, es decir, que vendría a ser esa la narrativa entonces, Javier. Pues no es la narrativa, es un riesgo real. Yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta y que se vea que está muy enojada y no sin razón, pero que se dé cuenta de lo que está en juego y que vamos a elegir al próximo presidente de México, que no nos quedemos en ver simplemente al candidato en una coyuntura, que pensemos quién está mejor preparado para gobernar los próximos 6 años nuestro país. Y por eso en esa observación estrictamente objetiva, no hay comparación entre la preparación, la experiencia, la trayectoria, la honorabilidad y la congruencia de José Antonio Meade respecto de la de López Obrador y también de la de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un tipo muy hábil, como lo vimos el domingo, bueno para el debate, en fin, para sacar cartoncitos y todo esto, pero no tiene experiencia de gobierno, o sea, es nula su experiencia de gobierno, o sea, no es un tema de juventud, sino de falta de experiencia, y en el caso de López Obrador, pues ya es un condenado viejo mañoso, porque la verdad es que, pues lo viste el domingo, por momentos pareció que estaba quedando dormido, pero los planteamientos que hace, tanto en materia económica como en materia de seguridad pública, de combate a la corrupción, ¿verdad?, o desarrollo social, sí son preocupantes, y eso es lo que hay que ponerle de frente a la gente para que pueda tomar su mejor decisión. Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade. Sin embargo, las encuestas, ¿qué me dices? ¿Sigue el candidato sin subir en las encuestas también después del debate? ¿Sigue con el mismo lugar? ¿No se mueve? ¿Tienen esto medido? ¿Qué dicen al respecto? No, es que todavía no hay encuestas después del debate. O sea, hay sondeos, digamos, de quién ganó el debate. En muchos ganamos nosotros, en muchos aparece que gana Anaya, en otros hasta el Bronco meten en algunos, pero encuestas serias después del debate todavía no se han publicado, y aún publicándose las encuestas, yo después de lo que he visto en los últimos años, de lo que dicen las encuestas y el resultado final, y no solamente en México, sino en el mundo, yo ya tengo muchas reservas de lo que pueda pasar, porque además están despreciando la capacidad de la gente de organizarse, de pensar y de tomar una decisión sabia. Fíjate lo que pasó en Costa Rica, el que parecía un lejano lugar ganó por 65% de los votos. ¿Por qué? Porque la gente al final toma una buena decisión. Y yo tengo la impresión de que hay mucha gente a quien le gusta a mí, pero no le gusta el PRI. Entonces está en ese dilema, ¿no? Pues yo le digo, pues sálganse de ese dilema, pues voten por el Partido Verde, o voten por Nueva Alianza. Es el mismo candidato, es José Antonio Meade. Entonces, no se queden con el prejuicio del partido, sino que piensen en la persona. Y aquí la persona la más capacitada, que por cierto nunca ha militado, de los 5 candidatos, el único que jamás ha militado en ningún partido político, es José Antonio Meade. Entonces, yo los invito a que hagamos un voto de conciencia, en libertad, y que de veras escojamos lo que más nos conviene como mexicanos. Yo por eso me vine con Meade. Es decir, yo estaba en el PAN muy contento trabajando como legislador, cuando vi lo que empezó a ocurrir con el propio partido por la ambición de Ricardo Anaya y su equipo. Bueno, pues la verdad es que veo en el horizonte que está postulándose a José Antonio Meade, mi compañero de gabinete con el presidente Calderón, a quien yo, a José Antonio, a quien yo conozco, quiero mucho, me consta su manera de tomar decisiones, de conciliar intereses, de ponerse de acuerdo, su decencia, su honorabilidad, su familia. Y yo quiero trabajar con él, yo quiero ayudarle a que sea presidente de México. Entonces, yo le pido a la gente que haga ese mismo ejercicio que hice yo,
y van a ver que no se van a arrepentir, que vamos a escoger al mejor presidente de la historia moderna de México. ¿Hay entonces tiempo, o Javier Lozano, dices, en 2 meses se puede cambiar muchas cosas? Y de hecho sí, faltan 2 meses, Sí, claro, puede pasar muchas cosas. Falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo, faltan otros 2 debates, falta que corra mucha agua por debajo del puente. Y falta que siga hablando López Obrador. Mira, el principal enemigo de López Obrador no es la guerra sucia, ¿eh? El principal enemigo de López Obrador es su propia lengua y sus contradicciones. Sí, y por eso ves que sus voceros se la pasan tratando de interpretar lo que quiso decir, o lo que hubiera querido decir López Obrador, sí, porque son ocurrencias, lo suyo no son ideas, son ocurrencias. Entonces, claro que genera un gran nerviosismo y hasta miedo. Entonces, faltan muchos días de campaña y faltan muchos errores por cometer por parte de López Obrador, y faltan muchas propuestas de presentar por parte de José Antonio Meade, y faltan muchas personas por decidirse por quién votar, y en ese sentido yo lo que pido simplemente es no se vayan con la finta. Las encuestas es una mera fotografía de un momento que se toma con una muestra, es un ejercicio, por cierto, que falla mucho. Pero la principal encuesta la vamos a tener el 1 de julio, y esa es la de veras, y esa es donde la gente va a hacer valer su voluntad y va a saber qué es lo mejor para nuestro país. Decía la semana pasada Jorge Castañeda, hoy se lo pregunté hace unos momentos a Diego Fernández de Ceballos, que no descartaban una alianza, un posible acercamiento, a pregunta expresa ciertamente de René Delgado de Reforma, con el PRI, por ejemplo, para pues una alianza contra López Obrador en caso de que los números sigan así. ¿Cómo ha caído esta posición, o ustedes qué opinan de esto, Javier? Pues bienvenida, si ellos se quieren sumar a José Antonio Meade, son más que bienvenidos. Yo creo que eso sería muy inteligente, sería algo provechoso, podríamos hacer un buen gobierno de coalición juntos, pero pues ciertamente la tendría que encabezar José Antonio Meade. No vemos cómo la pudiera encabezar Anaya. La verdad es que Anaya, primer lugar no tiene experiencia de gobierno. Segundo lugar, pues su confiabilidad como persona ha quedado muy entredicho, no solamente por sus escándalos de lavado de dinero, patrimoniales, inmobiliarios, que no ha terminado ni podrá aclarar, sino porque además no es capaz ni siquiera de mantener unido a su propio partido. Y ve nada más cómo ha destrozado al Partido de Acción Nacional, y ahora hasta el frente se le está desmoronando. Ya vimos la baja de Silvano Aureoles el pasado sábado, el gobernador de Michoacán, del PRD. Ya vimos también que el mismo sábado se sumó otro senador, Romero Lainez, con nosotros del PRD, y entonces estás viendo que ni siquiera puede tener cohesionado al frente, mucho menos tendría cohesionado al país. De tal manera que si ellos quieren sumarse, bienvenidos, pero el voto útil estaría en todo caso con José Antonio Meade. Bien, entonces eso está interesante, sí, pero a Meade, a la cabeza, o Meade sería el que tendría que encabezar. Porque además, Ricardo Anaya, si hubiera sido tantito inteligente, no hubiera basado su estrategia política en golpear, como lo ha estado haciendo al PRI, al presidente, a su gobierno, etcétera, para luego decir, ¿por qué no me apoyan? Pues es una historia de locos. Pues primero debió haber respetado a las otras fuerzas políticas, al presidente, al PRI, etcétera, para después tratar de llegar a un acuerdo. Primero te lo madreas y después dices, oye, ¿por qué lo vamos a coquetear? Pues no, señor, hay que ser un poquito congruente en la vida, ¿no? Pero entonces no ha habido ningún coqueteo para el PAN, para esto, nada. No, cero. Y como dijera don Teofilito, ni habrá. No, yo más bien veo, si hay una segunda opción para los proyectos, no va a ser a favor de Anaya. Pero es otra cosa. Si no está Anaya, y si se vienen para acá, es otra cosa. Pero así que yo vea que nos organizamos para apoyar a Anaya, esa sí no la veo, Perfecto, pues ahí está aclarado. Te agradezco mucho, Javier Lozano. Se queda este espacio abierto como siempre para seguir platicando. Como siempre, también muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo y saludo respetuoso a todo tu auditorio. Igualmente, Javier. Gracias, muy buen día. Buenos días, Javier.